vamos a ver si logramos que otras tres personitas se unan y si no, pues le vamos a dar con las que estén. Oyen, porque también tenemos que avanzar y ver cómo hacemos. Aquí hay otra persona que también se me está uniendo. Vamos a esperar unos 3 minutitos para ver si alguien más se logra unir. Pues, esto lo puedo quitar. Ahí está bien. Buenas tardes, licenciada. Hola, hola, hola Luis. Buenas tardes. No sé si por donde usted vive está lloviendo. Sí, dice que aquí está lloviendo bien recio, licenciada. También acá, creo que en todos los departamentos. Así que les dije que vamos a regalarles unos 3 minutitos más para ver si se logran conectar otros compañeros y si no le vamos a dar con los que estemos, pero vamos a arrancar hoy. Está bien, gracias. Bueno,
Bien, ya pasaron esos minutitos. Vamos a comenzar entonces. Voy a compartir pantalla. Vaya, solo me confirman y me dicen si logran ver mi pantalla, porfa. Sí se Sí, ve. sí se mira, ok. Muchas gracias. Mira, Gracias. Bueno, como siempre, ¿verdad? Si tiene alguna duda, alguna pregunta, usted interrúmpame porque cuando estoy compartiendo pantalla dejo de observar la interfaz de Teams y si usted ha levantado la manita para que yo le ceda la palabra, pues no lo voy a poder ver. Así que sin ningún miedo, pues usted interrúmpame. Bien, vamos a iniciar. Ya, gracias a Dios, fíjense que ya estamos prácticamente a la mitad del camino. Bueno, más de la mitad del camino, ya estamos en la sexta semana. La próxima semana, que es la séptima, pues ya estaríamos resolviendo los cuestionarios de todas las asignaturas y en la octava semana pues usted va al día y todo va entregando. No tendría pues que estar ahí con el corre y corre queriendo hacer actividades que están pendientes o en el peor de los casos, ¿verdad? Queriendo hacer cuestionarios a último minuto y entregando actividades de recuperación. Vaya, fíjense que esta es la agenda que voy a desarrollar, saludarlos y vamos a hacer una pequeña dinámica que se llama Ponte a Prueba. Vamos a ir viendo qué tanto, no es como un examen, ¿verdad? Punitivo, que si no contesto le pongo 0, pero vamos a ir viendo qué tanto usted va leyendo los contenidos, porque eso también es importante, que no solo se enfoque en realizar las tareas, sino que también vayamos viendo de qué manera pues vamos estudiando los materiales que semana a semana todos los tutores les colocamos en la plataforma. Luego vamos a reforzar algunos contenidos de siempre de ese módulo y vamos a terminar con el simulador de cuestionario, que es para echarles la mano, ¿verdad? Para ayudarles y para que vayamos de toque y de éxito a resolverlo. Y finalmente el cierre y la despedida. Vaya, vamos a comenzar con este ponte a prueba. Vamos a ver, pero sí, miren, necesito que ustedes también participen, porque no puedo estar solo yo, bla, 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 porque entonces lo voy a dormir, ¿verdad? Sino que también necesito que de alguna manera, pues ustedes también participen. Vamos a ver, pregunta número 1. Menciona un escritor o escritora de la literatura de posguerra en El Salvador. Fueron contenidos que vimos en el módulo, en el encuentro anterior y en las primeras semanas de estudio de este módulo 3. No se vayan a confundir, vimos escritores salvadoreños fundacionales. Ahí estaba Salarrué, estaba Ambrogi, estaba Gavidia. Luego vimos escritores de la generación del 44. Luego vimos escritores de la generación comprometida. Y después vimos escritores de posguerra. Veamos. Ajá. ¿Algún escritor de posguerra o escritora? Fíjense que está así, ¿verdad? Que tal vez los he agarrado a quemarropa, pero miren, ahí podríamos mencionar a Claudia Hernández, que es la señora que escribió el cuento Mediodía de Frontera. ¿Recuerdan cuando leímos lo del perro? Lo del perro que llegó a un baño de una frontera y presenció cómo una mujer se quita la vida. Entonces está Claudia Hernández, podríamos mencionar también, ajá, ¿a quién más?
Ajá, ¿quién más? Está también otro escritor salvadoreño que no vive aquí, pero sí es salvadoreño, que se llama Horacio Castellano Moya. Está también otra escritora que su seudónimo es Jacinta Escudos. Así que por ahí vamos, ¿verdad? Con esos escritores. Veamos la siguiente Disculpe, pregunta. Claudia Hernández, no. Sí, Claudia Hernández sí. Claudia Hernández sí, porque es la escritora, es la autora del cuento Mediodía de Frontera, el que leímos la vez pasada. Vaya, veamos esta. Nombre de la generación literaria que irrumpe, o sea, que surge en la década de 1950 en El Salvador. ¿Cuál es? La acabo de mencionar, las dije en orden. Dije Orígenes de la literatura salvadoreña, Generación del 44, y la otra, ¿cómo se llamaba? ¿Generación qué? ¿Cuál? Generación comprometida. Correcto, generación comprometida, generación comprometida. Muy bien. Vale, veamos. Al presentarse a una entrevista de trabajo es necesario prepararse previamente. Menciona un aspecto que debes tomar en cuenta antes de asistir a la entrevista. ¿Qué cree usted que uno debe de considerar y prepararse para antes de asistir a una entrevista de trabajo? Ajá, yo creo que todos alguna vez, o la mayoría, ya hemos asistido a una entrevista de trabajo. Una cosa que se Wow. debe tener en cuenta debería ser la vestimenta. ¿El qué, perdón? La vestimenta. Ah, muy bien, pensar en la vestimenta. Formal. Eso es un buen factor, pensar en la vestimenta. Y fíjense que otra cosa que también se recomienda es que nosotros investiguemos un poco sobre la empresa o el lugar que deseamos que nos contraten, ¿verdad? A veces tienen páginas web y podemos revisar la visión, la misión u otros itinerarios que nos permitan empaparnos de la empresa, y cualquier cosita pues nosotros podríamos adelantarnos y no quedar así como en el vacío, e inclusive sorprender al entrevistador, porque está viendo de que realmente estamos, deseamos el puesto y que nos estamos empapando con la visión o con la perspectiva de esa empresa. Veamos la siguiente. Tipo de literatura salvadoreña que le dio cabida a las preocupaciones, el desencanto, la muerte, el caos, la incertidumbre, la nada. Ajá. Eso lo mencionábamos en el encuentro pasado, pero creo que por lo mismo del tema de las lluvias muy poco se me conectaron. Miren, la respuesta aquí es literatura de posguerra. La literatura de posguerra es esa que le da cabida a toda esa temática. Veamos la siguiente. Género discursivo que tiene por objetivo informar, explicar y desarrollar un tema o contenido específico con el fin de reflexionar y argumentar sobre los conocimientos que se exponen. ¿Cuál es? Ajá. Miren, me estoy preocupando porque parecería que no leemos los materiales. No es el explicativo. Es posible. ¿Cuál, perdón? No es. Expositivo o explicativo. Sí, el ensayo puede ser en la rama expositivo o explicativo, correcto. Muy bien, gracias. Veamos, eso recién hicimos una actividad sobre eso. ¿Qué tipo de oración coordinada es la siguiente proposición? Luis escribe un ensayo y María hace la tarea. ¿Cuál es? ¿Será una coordinada disyuntiva, adversativa,
copulativa. Ajá. Sí, sí. Vaya, lo primero que tenemos que hacer es identificar el nexo. El nexo es I. Y según la lista de conjunciones, la I pertenece a las conjunciones copulativas. Por tanto, la oración va a ser una oración coordinada copulativa. Veamos esta. ¿Qué tipo de oración coordinada es la siguiente proposición? La señora compró unos libros, pero algunos estaban viejos. ¿Cuál es el nexo? ¿Cuál es el nexo que une una con otra? Compró. Comprar. Compró. Ajá. Vaya, miren, el nexo es pero. Y según el listado de las conjunciones, pero es una conjunción ¿de qué tipo? Es una adversativa, es una oración coordinada adversativa. Veamos esta. ¿Qué función cumple la oración subordinada? Es posible que el autobús esté demorado. ¿Será función de sujeto? ¿Será función de complemento directo, de complemento indirecto? Ajá. Dijo incompleto. Vaya. La respuesta es de sujeto. Vaya, ¿qué sucede cuando, qué fórmulas de tratamiento deben poseer los correos electrónicos? Cuando nosotros enviamos un correo electrónico, ¿qué cosas son indispensables? O sea, que sí o sí tenemos que ponerlas antes de enviar un correo. Saludo, el cuerpo Ajá, del el correo. saludo, Cuerpo de correo. el cuerpo del correo, y a veces se han fijado que también se nos olvida, pero es importante colocarle el asunto. Y hasta antes de enviar el correo nos pregunta, ¿verdad? Que si estamos seguros que queremos enviar ese correo sin asunto. Porque cuando nosotros especificamos de qué trata el correo, eso le da más prioridad de ser leído, porque a veces cuando nos llegan correos sin asunto, como ni sabemos, sí sabemos también quién los manda, pero no sabemos si es urgente o no, si es importante o no, los vamos dejando de último. Pero cuando colocamos o especificamos de qué trata el correo, es más factible que los lean con más prontitud. Veamos, de la generación comprometida, ¿qué escritor o escritora recuerdan? Espérenme, yo creo que alguien por acá se quería entrar. No, pues no. Pero es que vi el ruido. Ajá. Mario Benedetti no sería uno. ¿Quién, perdón? Mario Benedetti. Mario Benedetti. Lo que pasa es que como hay diferentes generaciones en diferentes países, vaya, pero por lo menos en la nuestra, Mario Benedetti no es salvadoreño.
Pero ahí podríamos mencionar a Roque Dalton, a Oswaldo Escobar Velado. Vaya, ¿quiénes son los personajes principales del cuento Mediodía de Frontera? Ajá. Solamente dos, ¿verdad? El perro y la mujer que decide quitarse la vida. ¿Qué función cumple la siguiente oración subordinada sustantiva? El detective está averiguando qué ocurrió aquella noche. Ajá. ¿Cómo era la, perdón, ¿Cuál, perdón? cómo era la pregunta? ¿Cuál es la función que cumple la oración subordinada? El detective está averiguando qué ocurrió aquella noche. Vaya, la proposición principal sería el detective está averiguando. Y la subordinada sería ocurrió aquella noche. Porque eso lo puedo sustituir, ocurrió aquella noche, lo puedo sustituir por un pronombre neutro. El detective está averiguando eso. Y se entiende la oración. Entonces es una oración con función de complemento directo, porque yo me pregunto, ¿qué es lo que está averiguando el detective? Lo que ocurrió aquella noche. Entonces es una función subordinada con función de complemento directo. Bueno, eso sí se lo voy a, porque todavía no lo hemos subido. Menciono en extranjerismo, es para la siguiente clase, para la siguiente semana. Esto lo vamos a trabajar ahora en la sesión. Y vamos a empezar con el refuerzo de los contenidos. Vaya, antes que comencemos con el refuerzo de contenido, me gustaría escuchar, ¿verdad? Antes de que yo inicie, porque fíjense que lo que nos han solicitado de parte de la universidad es que no seamos nosotros como los que llevemos la batuta en el momento de los encuentros, ¿verdad? Y que tampoco sea como una clase la que se está dando, porque en teoría esto pues se les sube, estos materiales se les sube semana a semana para que ustedes, ¿verdad? Organizados según su tiempo y según las actividades que tienen, ¿verdad? En el trabajo, en la casa o con otras actividades que también tengan que hacer, pues ustedes las vayan estudiando. Entonces, fíjense que se nos ha pedido eso, ¿verdad? Que no seamos nosotros los que vengamos y reposemos como que fuera una clase, sino que este espacio, en teoría, debería de servir para solventar dudas, o sea, que ustedes ya vengan con el material leído, o sea, que ustedes ya hayan leído los materiales de estas por lo menos 5 semanas, porque ahora empezamos la sexta, que ustedes ya vengan con los materiales leídos y estudiados de las primeras 5 semanas, y si es posible parte de la sexta, y que a partir de ahí, pues ustedes hagan apuntes y ya el día del encuentro, pues ustedes soliciten, ¿verdad? Los tutores que se refuercen. Fíjense que a mí no me quedó claro esto, o yo en el material leí esto, pero no lo comprendí, o fíjense que yo por otra parte también leí esto. Se supone que así debería de ser. El problema es que si yo, o sea, lo hiciera así al 100%, o sea, este encuentro sería un encuentro silenciado totalmente, o sea, porque
hay muy poca participación de parte de ustedes y el objetivo es de que pues tratemos de hacer el encuentro ameno, ¿verdad? Que no solamente sea yo la que hablo, sino escuchar también sus participaciones, reforzarlos. Si hay, por ejemplo, algo que corregir, se hace, si no, pues se felicita y se dice, sí, ha comprendido muy bien, pero no lo estamos haciendo. Y fíjense que también con el tema del foro, yo siempre escribo algo en el foro y les solicito, ¿verdad?, que lean. Y yo creo que se lo dije en el módulo anterior. Si a usted le ha quedado claro totalmente el contenido de la semana, pues por lo menos escriba, ¿verdad? ¿No? Maestra, muchas gracias, pero a mí me ha quedado claro todo. Porque estamos teniendo también dificultades con eso, ¿verdad? De que nadie comenta los foros y no vayan a creer que es solo el mío, sino que de todas las materias. No se comenta nada, entonces recuerden que la universidad es únicamente el medio, pero ustedes saben de que todos los títulos y todo eso viene de parte del Ministerio de Educación. Y de parte del Ministerio de Educación siempre colocan a una o dos personas que monitorean las aulas virtuales para estar pendiente tanto de su trabajo como el de nosotros, porque no solo están viendo lo de ustedes, sino también lo que nosotros hacemos en la plataforma. Si colocamos los materiales de estudio, si damos indicaciones, si ponemos avisos, si escribimos en el foro. Pero el detalle es que hay mucha pasividad en la plataforma, mucha pasividad. Entonces, a mí sí me gustaría de que, aunque usted haya comprendido, pues que escriba, ¿verdad? Sí, yo comprendí, o me pareció bien el tema, o no me pareció, para que, pues sí, vayamos viendo, ¿verdad? Que por lo menos hay un eco o hay un refuerzo de lo que se está diciendo. Eso sería, pues, nada más decirle, ¿verdad? Que hay que ir tratando de escribir un poco en el foro, estar más activos en la plataforma, estar pendientes siempre de los avisos que se colocan y tratar, ¿verdad?, de que participemos, para que no lo hagamos pues solamente una comunicación unilateral, ¿verdad?, que solo vaya de mí para ustedes. Entonces, como les decía, no sé si antes de empezar el refuerzo de mi parte, no sé si ustedes tienen alguna duda, algo que les quedó así como incompleto, que no les pareció, que no entendieron alguna parte, de cualquiera de los contenidos que se han trabajado en esta semana. Pues yo creo que de mi parte, y creo que algunas personas también, es como que nos da un poco como de pena preguntar porque la otra persona está oyendo. Entonces, también creo que con Participar. el tema, eh, sí, que uno se vaya a equivocar o de alguna pregunta que uno no le quedó claro. Entonces, también por el tema de que casi la mayoría nos conectamos a la hora que estamos trabajando o vamos de camino o perdemos pues la pregunta que le teníamos que hacer porque usted dijo algo y es como que eso también no sé cómo explicarlo. Y venimos de nuestra parte, quizás le escribimos a usted al personal, pero como usted no solo ve una persona, ¿verdad? Sino que va cayendo como que más mensajes que eso, mire, no lo entiendo o cosas así. Entonces yo creo que de esa manera es como que tenemos un poco como de pena de equivocarnos y a que los demás nos oigan. Sí, tienes razón, pero aquí tenemos que tratar de quitarnos la pena porque, miren, a veces sí, ¿verdad? Yo entiendo que cuando se viene en el transporte, ya sea, aunque sea en carro, en bus, es como bien difícil, ¿verdad?, ir hablando, porque se le quedan viendo o porque también de repente no podemos ir pendientes del teléfono y vamos caminando y nos cruzamos la calle, ¿verdad? Sino que tenemos que estar pendientes de eso, pero miren, con lo del foro, traten de participar porque la verdad es que son pocos. Bueno, nadie. Yo tengo semanas que me he ido, o sea, he roto récord. Donde no me ha escrito nadie. Entonces, los mensajes siempre, como no son muchos, pues siempre los voy a leer y voy a ir contestando algunas inquietudes o nada más realimentando lo que ustedes coloquen ahí.
Está bien, entonces de mi parte. Ok, vaya, fíjense que estoy teniendo problemas. Fíjense que estoy teniendo problemas con mi audio. No sé si me dicen, porque de repente me oía cortada la participación de la compañera. Díganme ahorita, por favor, si me escuchan. De mi parte, sí, Liz. Ah, ok, gracias. 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 Entonces, muchas gracias también por lo que usted nos explicaba, ¿verdad? Y sí, es válido. Nos da pena, a veces pues venimos en el bus o venimos cansados de trabajar o ni hemos, yo sé también en otras circunstancias que varios me han dicho de que están en el trabajo y se están ahí conectando con tal de no perderse la explicación, ¿verdad? Entonces yo sé que también en ese sentido les cuesta estar participando porque están en horas laborales. Bien, vamos a reforzar esta parte del romanticismo. Fíjense que el romanticismo americano se desarrolló en nuestro continente entre las décadas de 1830 y 1860. Durante estos años, los pueblos luchaban por su independencia en Europa. Si ustedes recuerdan, la independencia en Centroamérica y también en México fue en 1821. O sea, estaba ese fulgor de la independencia, del amor patriótico, y por esa razón existe una revalorización de las raíces latinoamericanas, porque estábamos en ese fulgor. En este contexto ocurre el enfrentamiento entre el pensamiento liberal y conservador. El pensamiento liberal lucha por la libertad y la democracia, mientras que el segundo, es decir, el conservador, aspira a mantener las mismas estructuras sociales y políticas y económicas de la colonia, o sea, tener siempre sometidos a los pobres. En el romanticismo americano, ustedes recordarán que cuando estaban en primer año también estudiaron el romanticismo, pero lo estudiaron a nivel europeo. En el romanticismo americano se dividió en dos corrientes o en dos tendencias, el romanticismo social y el romanticismo sentimental. ¿Y de qué trató el romanticismo social? Pues este planteaba en sus obras la necesidad de tener una América libre de dictadores, donde existiera la igualdad de derechos, una justicia social, y además proponen que haya una búsqueda de identidad nacional y que se revaloricen las raíces americanas y la unión de los pueblos. Es decir, que aquí en el romanticismo social nosotros podemos ver bien clara la característica del idealismo. Recuerden que el idealismo es eso, ¿verdad? Lo que nosotros deseamos, anhelamos, soñamos, todos esos sueños utópicos. La palabra utópico significa aquellas cosas que nosotros sabemos que son difíciles que se cumplan. Como por ejemplo, si nosotros dijéramos, no, que en El Salvador todos pudiéramos ganar un sueldo arriba de $1,000, todos, de manera pareja. Eso es algo utópico. O sea, es un anhelo, es un deseo, pero que sabemos que en la realidad eso no va a pasar, porque hay personas que ni siquiera ganan el salario mínimo, ni siquiera el salario mínimo. Entonces, esas son las utopías. Entonces, en el romanticismo social podemos ver plasmadas esas características, el idealismo, el amor a la patria, porque recordemos que acabábamos de salir de ese fulgor de la independencia y sobre todo también esa revalorización, o sea, valorar lo nuestro. Ya no verlo así como algo viejo, como algo de antaño, sino que revalorizarlo, o sea, retomar. Con la otra tendencia, que fue el romanticismo sentimental, los escritores evaden los problemas políticos. En el romanticismo social, recuerden que sí se preocupan por esos problemas políticos, pero a nivel utópico, o sea, esos sueños, esas luchas, esos anhelos. Acá en el romanticismo sentimental, eso no interesa, ¿verdad? Los problemas políticos y las luchas sociales de los pueblos no interesan. Lo que interesa es conmover con historias amorosas y sentimentalismo puro. O sea, es un sentimentalismo puro. Aquí lo que interesa es llorar a moco tendido, o sea, aquellas historias de amor, de amores prohibidos, aquellas historias de que al final no se quedan juntos porque una de las parejas muere. Y se describe también el paisaje regional y las costumbres sociales. Fíjense que hay una obra de un escritor colombiano que se llama María, y él, Isaac, que es el escritor, fíjense que cuenta la historia de cómo una muchacha de pueblo
que se llama María, queda huérfana. Entonces la adoptan y se cría con, esa familia se cría, y cuando ellos fueron creciendo se enamora, ¿verdad? De uno de los hijos de la persona que lo adopta. Pero esta muchacha María tenía problemas de epilepsia y en ese momento la epilepsia era una enfermedad mortal, no se había encontrado cura para eso. Al final, los padres, quiero ver, espérenme, no me acuerdo cómo es que se llama, se me escapa del nombre del personaje de la obra, pero los padres, cuando se dan cuenta que María se había enamorado del hijo, ellos, Efraín se llamaba el hijo del padre. Entonces, cuando se dan cuenta que Efraín y María estaban enamorados, se oponen por completo, porque no porque la miren de menos porque la adoptaron, sino por el problema de epilepsia, y creen de que si se casan y tienen hijos, sus hijos también van a nacer con epilepsia. Entonces deciden mandar a Efraín a Europa a estudiar medicina, porque él quería ser médico. Al final, María le dan sus ataques de epilepsia y al final muere. Y cuando Efraín regresa, porque le avisan por una carta, y acuérdense que las cartas se tardaban un mundo en llegar antes. Entonces, cuando Efraín se da cuenta que María está muriendo y toda la cosa, se regresa en barco, se tarda creo que más de 12 días para poder llegar a Colombia. Y lo más triste es que cuando él llega, ya María hasta enterrada estaba allá, o sea, no se pudo despedir ni en la vela ni en el entierro. Y con lo que se consuela es que ella usaba trenzas, se hacía 2 trenzas y se las colocaba al lado de sus hombros, y le cortaron las trencitas y se las dejaron colgadas en los brazos de la cruz. Entonces al final Efraín con lo que se conforma es ir a llorar a la cruz y quedarse con las trenzas de María. Entonces ese tipo de romanticismo es romanticismo sentimental, porque eso es lo que busca, conmover y no andarnos preocupando por problemas sociales. Dentro de los escritores del romanticismo americano tenemos a Faustino Sarmiento, Esteban Echeverría, Jorge Isaac, que es el autor de esta obra que se llama María, Guillermo Blescana, Bartolomé Mitre, Eugenio María de Hostos, entre otros. Ahora veamos la siguiente corriente, que también es parte de la unidad 5, que es el modernismo. Fíjense que el modernismo es una corriente literaria originada en Hispanoamérica a finales del siglo XIX y principios del XX. Es importante resaltar que este movimiento literario está estrechamente o íntimamente relacionada con la modernidad, pero la modernidad como era generacional, o sea, por eso es que se le colocó así a este movimiento. Fíjense que esta modernidad es una corriente de pensamiento caracterizada por promover ideas de progreso social a través de la razón, porque eso es lo que trae la modernidad. Cuando nosotros hablamos de modernidad, que dicen, no, es que hoy todo se está modernizando, no, es que la modernización. Cuando hablamos de modernidad es un sinónimo de progreso, de avance. Y ahora, pues cuando hablamos de esos progresos y de esos avances, es innegable ya hablar de los avances tecnológicos e inclusive como la inteligencia artificial, la IA, cada vez se está apoderando más de nuestro día a día y de nuestro diario vivir. Y hay cosas que de repente nosotros nos quedamos, bueno, hay cosas que hasta hoy las he descubierto y por mi hijo. Yo tengo un hijo de 12 años y un día le habían dejado que investigara sobre los profetas. Era una tarea de educación en la fe. Entonces tenía que investigar sobre los profetas mayores y los profetas menores. Entonces yo, como buena madre, le dije, mira, si querés, lo buscamos en la Biblia, le dije, porque a veces en las Biblias al principio tienen como un índice y va caracterizado y pone los libros, ¿verdad? Los separa por libros de no sé qué, los libros del Pentateuco, los libros de aquí y de allá. Entonces, y me dice mi hijo, no, me dice, fíjate que ya lo investigué. ¿Y a dónde lo investigaste? Y yo pensé que en Google. Y me dice, no, en chat GPT.
Y yo me quedé en las nubes, ¿verdad? Yo, ¿qué es eso? Chat GPT. ¿Ustedes saben qué es Chat GPT? ¿Ah? ¿Ya lo Usted habían pone escuchado? como una parte de la tarea y ahí como que le sale un resumen. Repítame, por favor, que me falla para escuchar. Dígame. Que es donde usted pone un pequeño de algo de la tarea que usted necesita y le sale como un resumen. Ajá, correcto. Pero miren, yo no sabía que era eso de Chat GPT. ¿Y usted cómo lo descubrió? Porque mi hija también está estudiando y tiene 12 años. Vaya, y el mío también. Entonces, y yo vengo y le digo, vaya, te lo voy a revisar. Y fíjese que en realidad lo que le tiró porque esa es una IA, o sea, es una inteligencia artificial. Y lo que le arrojó de la información estaba bien, no estaba mal. O sea, sí le había desglosado los profetas mayores y los profetas menores, e incluso le había dado como una pequeña explicación de cada profeta, ¿verdad? Porque ya después yo lo corroboré en la Biblia y en otras páginas de internet. Entonces, y yo me quedé con la boca abierta porque él me dijo chat GPT. Y ahora ya no es, eso les estoy diciendo que fue hace como fue este año, pero fue quizás hace como unos 3 o 4 meses. Ahora ya no me habla de ChatGPT, sino que me menciona otra página y que también es una página de inteligencia artificial, pero ahorita se me ha escapado. Entonces, eso, lo de la modernidad, pues eso está presente, pero en esa época, todavía que les estoy mencionando del siglo XIX y siglo XX, o sea, todavía las cuestiones tecnológicas no estaban tan presentes y tan en boga como hoy, ¿verdad? Sino que hasta este siglo XXI prácticamente. Pero les hago esa analogía para que ustedes comprendan de cómo la modernidad, cómo era, se entiende como una idea de progreso, de superación, de avance. Vale, ahora, con relación a las características del modernismo, tenemos como primer lugar el embellecimiento del lenguaje. Se procura embellecer el lenguaje utilizando obviamente figuras literarias. La perfección en la forma. Cuando hablo de perfección en la forma me refiero a tener una métrica impecable, o sea, contar sílaba por sílaba de ese poema, porque sobre todo el modernismo floreció mucho en la poesía. La musicalidad, los textos están marcados de mucha musicalidad, incluso podría parecer de que es una marcha, que son tambores, que son trompetas, que son flautas. Se prevé mucho la musicalidad. La otra parte es la exaltación de los sentidos. Se juega mucho con una figura literaria que se llama sinestesia, que busca combinar sensaciones, que busca combinar emociones a través de los sentidos y hacer esos cruces. Por ejemplo, si yo digo ácido, ¿con qué sentido lo asocio? Lo ácido. Con el gusto. Ajá, correcto, con el gusto. Pero de repente dice un poeta, es que esa mirada ácida, entonces ese cruce de la mirada, que prácticamente sería el sentido de la vista, ¿verdad? Ese cruce que hago de decir mirada ácida, sentido de la vista con sentido del gusto, a eso se le conoce como sinestesia. Ese cruce de sentidos, donde yo agarro un elemento que por lógica pertenece a un sentido, pero que lo cruzo con ese otro sentido para poderle dar un embellecimiento al lenguaje. Porque ya prácticamente cambia cuando yo digo algo, como cuando yo digo, es que su mirada ácida me destrozó. Entonces, ¿qué podría significar eso? Mirada ácida. Un mal sabor. Ajá, pero como me dicen mirada ácida, ¿qué podría significar? Como una mala Mole. mirada. Una mala mirada, pero una mirada que quizás, puchica, o sea, me destrozó, como dice ella, me dejó mal, o sea, sin sabor. Entonces, a eso se le llama esa exaltación de los sentidos.
Y otra de las características es que hacen mucha alusión a elementos mitológicos. Se utiliza mucho la mitología griega sobre todo. Hablar, por ejemplo, del caballo, que en este caso sería Pegaso, hablar, por ejemplo, de cíclopes, hablar de minotauros, hablar de dioses griegos, hablar de semidioses, hablar de gárgolas, hablar de medusas, etcétera. Entonces hay mucha alusión también a esos elementos mitológicos. Fíjense que hay algo que no les mencioné. El modernismo es un movimiento literario exclusivo de América. O sea, no es como los otros movimientos, realismo, romanticismo, surrealismo, que son movimientos que primero surgieron en Europa y luego vinieron a nuestro continente. En cambio, el modernismo fue un movimiento puro, exclusivo de América. Y nuestro máximo precursor fue Rubén Darío, este escritor nicaragüense. Él fue la crema innata del modernismo. Luego tenemos otros escritores como José Martí, que es cubano, José Silva, que es de Puerto Rico, y Amado Nervo, que es argentino. Y ahora vamos a hablar de los extranjerismos. Como muy bien lo dice la palabra, extranjero, son aquellas palabras que no pertenecen a nuestra lengua salvadoreña, pero que nosotros los hemos adoptado y los usamos por diferentes motivos. Uno, porque nosotros no somos un país exclusivo de salvadoreños, o sea, aquí hay de todo. Aquí nosotros tenemos personas así, viven y conviven, porque no solo es que vengan a turistear, sino que hasta allá residen aquí. Personas asiáticas, personas de Medio Oriente, personas europeas, o sea, aquí hay de todo. Y eso produce o eso hace que nuestra lengua salvadoreña o nuestro salvadoreñerismo se vayan incrementando, nuestro diccionario se vaya incrementando y nosotros las adoptamos. Existen palabras o extranjerismos crudos y extranjerismos adaptados. Los extranjerismos crudos, dice, no han sufrido ninguna modificación en su forma gráfica o fonológica. Por ejemplo, pizza, geisha, piercing. Aquí, pizza es la forma como se escribe en Estados Unidos. Geisha es la forma también como se escribe. Y piercing, que son las perforaciones, también es la forma como se escribe y cómo se pronuncia. O sea, son crudos porque no los hemos modificado. Los escribimos como en las lenguas extranjeras, como su lengua natural lo escribe. Pero existen extranjerismos adaptados. Y estos sí han sufrido modificaciones gráficas y fonológicas. Es decir, que ya no los escribimos como esa lengua natural o esa lengua madre los escribe, como en el caso de piercing, que se escribe así, piercing, se escribe, ¿verdad? Piercing. Tampoco lo pronunciamos así como lo escribimos, sino que mantenemos en el caso de los extranjerismos crudos, mantenemos su fonología, o sea, lo pronunciamos o tratamos de pronunciarlo como se debe. No decimos piercing, sino que decimos piercing. Hasta tratamos de hacer así un poquito rara la boca, ¿verdad? Piercing, para que se escuche así. Entonces, por eso son crudos. Pero en los adaptados, como sí han sufrido modificaciones gráficas y fonológicas, y esto es porque nosotros así los pronunciamos y a la hora de pronunciarlo, pues así lo terminamos escribiendo. Pero eso no significa que no sean válidos, porque la Real Lengua de la Academia Salvadoreña ya los aprobó. Por ejemplo, antes, bueno, se menciona mucho esta palabra, el bypass, que se utiliza mucho en el caso de las, bueno, hoy está en cirugías, de obesidad, he escuchado esto del bypass, y también en la cosa de calles cuando se construyen, que dicen, no, es que es el bypass de no sé qué. Entonces nosotros lo escribimos y lo pronunciamos tal cual, bypass, ¿no? Y no se escribe ni se pronuncia así, según su lengua original. Lo mismo con fútbol, que es como una palabra más común, ¿vale? Nosotros pronunciamos fútbol, y lo escribimos ahora sí, fútbol. Pero ¿cómo se escribe? ¿Alguien recuerda cómo se escribe? Separado se escribe fútbol. Se escribe con 2 O, ¿verdad? Fútbol. Ajá, se escribe. Y no lo deberíamos de escribir así ni pronunciarlo así, pero nosotros lo pronunciamos así, fútbol.
Igual que en el caso de los pantalones. Nosotros decimos, ay, yo voy a comprar un blue jean. Pero ¿cómo se escribe originalmente según la lengua norteamericana? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo decimos? ¿O cómo le decimos a los pantalones en inglés? Voy a comprar un ¿qué? Jeans. Un jeans, pero se escribe jeans, ¿verdad? Jeans, J-E-A-N-S, jeans. Y se decían antes blue jeans, pero nosotros no decimos blue jeans, sino que blue jean, un blue jean, voy a comprar un blue jean. Entonces, esos son los extranjerismos adaptados porque sí se han modificado tanto su forma gráfica como su forma fonológica. ¿Que cuál es correcto y cuál es incorrecto? Ambos son válidos. Aquí no estamos hablando de correctos ni de incorrectos, sino que ambos son válidos. Hay extranjerismos que se mantienen de esta manera, de forma cruda, que se tienen que escribir y seguir y tratar de pronunciarse como la lengua original, y hay otros extranjerismos que han sido adaptados porque nuestra lengua, Real Academia de la Lengua Salvadoreña, ya los adoptó y ha aceptado estas modificaciones gráficas y estas modificaciones fonológicas. Y como les repito, ambas son válidas, ninguna está correcta. O sea, no puedo decir, ay no, los extranjerismos adaptados, Dios guarde, ¿cómo voy a andar hablando así? No, sino que también es válido hacer. Vale, ahora vamos a ir a la parte del simulador de cuestionario. Permítanme. Vale. Vale, vamos a ir aquí a la parte del simulador de cuestionario. Yo escucho un ruidito. Vale, veamos acá. Recuerden que este es el examen que va a estar en la plataforma a partir de lunes. Ya les he dicho, ¿verdad? Que solo, ojo, no anoten solo, esta es la pregunta 1 y de la pregunta 1 la respuesta correcta es la B, por ejemplo. Porque en el cuestionario que les pongo en la plataforma, lo hace de manera aleatoria. Entonces, les aviso siempre eso para que no se vayan a ir en la chicahuita, ¿verdad? Vale, veamos la primera. Este tipo de literatura fue una producción artística que se manifestó a finales del siglo XX en El Salvador, donde la ficción pintaba un retrato de la sociedad en caos, inmersa en violencia, en corrupción, reflejando el desencanto de la sociedad frente a diversas problemáticas. Lo acabamos de hablar en el Ponte a Prueba. ¿Cuál es? A, B, C o D. No es la. Ajá, ¿cuál? La, no. Oh, sí, la literatura de posguerra. Esta es la respuesta correcta. Veamos la número 2. En el cuento Mediodía de Frontera, de la escritora Claudia Hernández, ¿qué características de la literatura de posguerra predominan? Acuérdense, ¿verdad? Que es un perrito que llega a un baño de frontera, entra y se da cuenta que la mujer se había cortado la lengua. Ahí se los estoy medio resumiendo. Y le dice de que se quita la lengua porque cuando las personas se ahorcan, lo que dan es como lástima por la lengua, porque la lengua de fuera es lo que da horror. Entonces, veamos, ¿qué características predominan? El silencio y la incertidumbre, la búsqueda del yo y el desencanto y el distanciamiento de las funciones tradicionales femeninas, el caos y la nada. La A. La A. ¿Por qué el silencio y la incertidumbre? Que ella se quería expresar, pero como no tenía lengua y la incertidumbre de querer hacer algo, de intentar y no poder. No, pero el perrito no quería hacer nada. Acuérdense que hay un momento en el que el perro dice, yo ni la detengo porque al final parafraseando, ¿verdad? Dice el perro,
Yo ni la detengo, porque si después lleva una vida de desgracia, que no me vaya a echar la culpa a mí. Y después dice en otra parte el perro, yo ni le pregunto por qué se va a matar o por qué se va a quitar la vida, porque así si la policía me pregunte voy a decir lo que sé, nada. Entonces siento que no es como pues, esa, no es esa parte. La búsqueda del yo no es. Ajá. Vaya, miren, el silencio y la incertidumbre no es. La de La él. búsqueda, vaya, miren, cuando decimos la búsqueda del yo, sería como una persona queriendo encontrar su identidad. Y ustedes pueden percibir eso, creen que ella andaba buscando su identidad. Pues, mire, yo creo que la C es entonces al final. Vaya, miren, la respuesta correcta es esta, el desencanto y el distanciamiento de las funciones tradicionales femeninas. Primero el desencanto. ¿Se acuerdan que para los que se conectaron en la clase pasada, yo les decía, ahí la escritora Claudia Hernández no nos dice, o sea, por qué esta mujer decide quitarse la vida, pero nosotros podemos inferir, o sea, una persona que decide quitarse la vida es porque definitivamente está hastiada, desencantada, desilusionada, cansada, agotada. Podrían ser tantas cosas, o sea, nosotros podríamos inferir. Y también está la característica del distanciamiento de las funciones tradicionales femeninas, porque en la literatura, antes de la literatura de posguerra, era difícil, por ejemplo, encontrar que las mujeres fueran las protagonistas en las historias. Siempre los protagonistas eran los hombres, y mucho menos una mujer iba a tener este tipo de rol, sino que en la literatura, cuando una mujer tenía protagonismo, pero era un protagonismo de la mujer que cuida, de la mujer hacendosa, de la mujer buena esposa, de la mujer religiosa, de la mujer buena amante, pero no de esta mujer que decide cortarse la lengua, que decide subirse y ahorcarse en un baño de frontera. Entonces, la respuesta correcta es el desencanto y el distanciamiento de las funciones tradicionales femeninas. Veamos la siguiente. El símil, aquí les estoy diciendo la definición, es una figura literaria que consiste en relacionar dos términos entre sí por la semejanza que representan las realidades designadas. O sea, el término A con el término B tienen relación. O sea, no pueden, tienen alguna característica en común, por eso yo hago esa relación de semejanza. Y le voy a dar otra palabra clave. En el símil siempre se hace esa comparación a través de la palabra como. ¿Cuál es la respuesta correcta? Literal A. Temblaba como gelatina. Sí, esa es la respuesta. Si ustedes observan, cumple los dos requisitos. Mantener relación, temblar y gelatina, porque la gelatina cuando la movemos también tiembla, ¿verdad? Entonces, cumple el requisito de relación y cumple el segundo requisito, que es comparar a través de la palabra como. Veamos la siguiente. Es el tipo de ensayo donde se exponen las ideas con el fin de persuadir y reflexionar sobre lo expuesto. Todos son ensayos, pero el propósito de este, miren, es con el fin de persuadir y reflexionar. Crítico. Cuando yo digo persuadir, significa que yo tengo que dar una y mil razones para convencer a la otra persona de lo que yo estoy diciendo es la verdad absoluta y tiene que hacerme caso. ¿Cuál sería? No, no es literario. Oigan lo que les acabo de decir. Yo tengo que dar una y mil razones, o sea, para convencer al otro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo sería eso? La de él, argumentativo. Argumentativo, correcto. Argumentativo. Ahí argumento. Doy las 1000 y 100.000 razones.
Veamos la 5. Selecciona la oración subordinada sustantiva con función de sujeto. Todas son subordinadas. Lo que tenemos que identificar cuál tiene función de sujeto. Fíjense que les he puesto la misma que les puse en el video explicativo. La Celi, ¿Cuál? Léamela. que dice no saldremos hasta que termines tu tarea. No. La D. La B es beber alcohol no está permitido. Esta es la respuesta correcta. La oración principal es aquí no está permitido. Y la oración subordinada es beber alcohol, porque la subordinada, recuerden que yo la puedo sustituir por un pronombre neutro. Eso o aquello. Beber, aquí no está permitido eso. Y se entiende. Entonces, ¿cómo sé que esta es una oración con función de sujeto? Porque estoy hablando en esta, si yo me centro en beber alcohol, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Alcohol. Del alcohol. Y acuérdense que el sujeto es la persona, el animal, la cosa, el objeto, el líquido de quien se habla en la oración. Entonces, esa es la oración con función de sujeto. Observa y analiza la pintura de David Friedrich, El caminante sobre el mar de nubes, así se llama la pintura. ¿Qué tendencia y características del romanticismo americano prevalecen en la pintura? Acuérdense que tenemos el romanticismo social y el romanticismo sentimental. Vean ahí, está un hombre observando, ¿verdad? Un paisaje, el caminante sobre el mar de nubes. Y dice, literal A, romanticismo social, porque se concibe el artista como un representante del pueblo que busca representar los problemas políticos y sociales. Literal B, otra vez romanticismo social, porque prevalece el pensamiento hispanoamericano describiendo los problemas sociales y buscándoles soluciones. Literal C, romanticismo sentimental, porque el artista evade la realidad, no le importan las causas sociales, solamente el culto al yo, o sea, primero yo, segundo yo, tercero yo. El artista exalta el sentimiento individual. O literal D, romanticismo sentimental, porque se preocupa por exaltar la belleza natural y la vida tranquila y perfecta del campo. Es el momento ideal para que el artista entregue su vida por ideales como la justicia social y la libertad. ¿Cuál? La D. La D. Esta. Donde dice que se preocupa por la belleza natural, la vida tranquila. Esta. Sí. Bueno, sí, pero fíjense que hay algo que no cuadra mucho con el romanticismo sentimental, porque miren al final lo que dice, que el artista entrega su vida por ideales como la justicia social y la libertad. Eso de pensar en justicia social y libertad es más del romanticismo social o sentimental. Social. Ajá, social, entonces no es esa. Entonces, ¿cuál sería? La literal A. El C no puede ser. Vaya, fíjense que aquí dice que busca resolver problemas. ¿Ustedes creen que con la imagen ahí represente que va a resolver problemas políticos y sociales? Yo creo que el C, fíjese, licenciada. El C. El No. C. No. Y fíjense que yo trato de ponerles preguntas así, con bastante tema de análisis, porque en la prueba avanzo, así les van a preguntar. ¿El C?
Vaya, miren, la respuesta es literal C. Sí, el C. Es C. ¿Por qué? Fíjense que primero dice, el artista evade la realidad. ¿Cómo podría yo comprobar esto? Es una persona que aquí está solitaria, ¿verdad? Y no sé si les ha pasado que a veces cuando nosotros tenemos como problemas, conflictos o queremos reflexionar, nosotros buscamos estar solos. Entonces aquí hay un momento de evasión, ¿verdad? Es un tiempo para mí. O sea, no me importa lo que esté pasando, que mi casa se esté cayendo, que no haya dinero, que aquí, que allá. Yo necesito un tiempo para mí, para reflexionar. Entonces por eso hay una evasión de la realidad. Dice, no le importan las causas sociales, solamente el culto yo. O sea, ahorita lo que me interesa es mi momento, o sea, mi momento de catarsis, mi momento de liberación. Y se exalta el sentimiento individual. O sea, y ser individual no es malo. Todos también necesitamos nuestro momento. Entonces la respuesta correcta es C. Veamos la pregunta 7. Lee el siguiente poema e identifica la característica del romanticismo que predomina en el texto. Álbum es el título, este es un fragmento de Ricardo Palma. Dice, tus labios rubíes y perlas tus dientes. Dicen en sus versos bates decadentes, pues ladrón me vuelvo y a la mejor hora me robo esa boca que tanto atesora. La vendo a un joyero y sale de pobre tu amigo sincero. ¿Cuál característica? Eximio. ¿Ve? La C. Miren, aquí me equivoqué, dice A, B, C, C, pero la última, donde dice exaltación de los sentimientos y la subjetividad, es D. ¿Cuál sería? C. Mire, cuando yo digo tus labios rubíes y perlas tus dientes, o sea, ahí yo estoy revalorizando a la persona, o sea, hago una comparación hermosa, ¿verdad? Tus labios rubíes y perlas tus dientes. Dicen en verso, La ¿cuál? C. Léanla. Culto al yo Algo y al subliminal. individualismo. Es que, pero fíjense que el culto, fíjense bien, el culto al yo, Subliminal no es. espérenme, el culto al yo es que primero yo, segundo yo, tercero yo. Pero aquí no estoy hablando de mí, o sea, yo no estoy hablando de mí. ¿De quién estoy hablando? De ella. Estoy hablando de otra persona que le estoy engrandeciendo sus características. Digo, tus labios rubíes y perlas tus dientes. Dicen versos bates decadentes, pues ladrón me vuelvo, o sea, es tan hermosa que no me importa robármelo y a la mejor hora me robo esa boca que tanto atesora. La vendo a un joyero y sale pobre tu amigo sincero. O sea, estoy engrandando tanto las características físicas, primero los labios, los dientes. Ajá. La C. La respuesta es la exaltación de los sentimientos y la subjetividad. Porque estoy, estoy exaltando esas características, por eso les dije, las estoy agrandando. Y no puede ser culto al yo porque no estoy hablando de mí, en el caso del poema. Vaya, lee el siguiente poema de Rubén Darío e identifica las características del modernismo que predominan en el texto. Oh padre Homero. Este no es Homero Simpson. ¿De cuál Homero creen que estoy hablando? Este es Homero, el escritor griego. Fíjense bien, ya les di una clave. Oh padre Homero. Un día se oyó en Grecia el sonar de un arpa ruda. Un arpa, ya saben que es un instrumento musical. De insólita armonía e infundiendo coraje. Sonó un himno salvaje de ardiente poesía, cual si de un viajero tronco de la inculta montaña se hubiese hecho una lira gigantesca. Lira también es otro instrumento musical parecido al arpa, pero más grande. ¿Cuál características creen que están presentes?
Ajá. Vaya, miren, la respuesta correcta es esta. Pero quiero que me ayuden a explicar por qué. ¿A dónde puedo comprobar que hay musicalidad? Ajá. El arpa. Ajá, muy bien. El arpa y la lira. Ahí tengo elementos de musicalidad. El arpa y la lira. ¿Y a dónde están esa alusión? ¿A dónde habla de esos elementos mitológicos? Les mencioné al primero que les dije que no era de los Simpsons. ¿Quién es? De la mitología griega. Homero. Homero es el primero. Ahí hay una alusión a un elemento mitológico, Homero, y de ahí, de manera específica, nos dice Grecia, o sea, se oyó en Grecia. Entonces, ahí tenemos la alusión a los elementos mitológicos. Vale, selecciona la opción de respuesta donde únicamente hay extranjerismos adaptados. Les repito, los adaptados son aquellos que sí les cambié su forma de escribir y pronunciar. Ya no los escribo como la lengua original, sino que los escribo como los pronuncio. ¿Cuál sería? La Celic. Ajá, donde dice, ¿cómo se escribe champú? Originalmente. Champú. Shampoo, ¿verdad? Shampoo, pero nosotros no decimos sino que ya lo pronunciamos como lo escuchamos, el champú. Pásame el champú. Ok. Vale, y la última. Selecciona el párrafo donde se han marcado o resaltado, perdón, se han resaltado los marcadores discursivos consecutivos. Vaya, todos los que están ahí, sin embargo, para empezar, por esa razón, finalmente, son marcadores discursivos, pero tienen diferente función. Hay unos que son consecutivos porque, o sea, me dan pauta para continuar una idea. O sea, no es como un punto y aparte, sino que no es para empezar un texto ni para finalizar un texto, sino que se llaman consecutivos porque me dan la pauta para poder continuar con el tema. Por esta razón. Correcto, por esta razón. Por esa razón. Y fin, como dice mi hija pequeñita, cuando termina algo, ella tiene 5 años y fin, mamá. Así que, y fin. Aquí está. Recuerden de que va a estar la grabación, pues primeramente Dios, mañana, por si usted no logró tomar nota o captura. Y le repito, ¿verdad? El orden en el que yo le he presentado el cuestionario no es el orden que le va a aparecer en la plataforma. La plataforma lo hace de manera aleatoria. Le va a presentar las preguntas de manera diferente y las opciones de respuesta también las revuelve. Así que por eso es importante que no solo ponga a pregunta 1, respuesta correcta A, porque tal vez no sea la pregunta 1 la que yo tengo aquí, la que le aparezca en la plataforma, ni mucho menos la respuesta. Así que siempre me gusta hacerles esa aclaración. Bien, vamos a llegar hasta acá. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, sugerencia, pues ustedes me dirán. Si no, pues ya saben que hay que seguirle echando ganas. Ya estamos más para allá que para acá. Ya estamos más con ese título de bachiller, más cercano que lejano. Así que hay que seguir esforzándose, echándole ganas, cumpliendo con las actividades. Y pues, ya saben, ¿verdad? Que cualquier cosa estoy para apoyarles. Ya sea, pueden escribirme por la plataforma o mensajes por WhatsApp. Pues yo trato de corresponderles lo más pronto posible. Si no hay dudas, entonces, pues, quedamos hasta acá. Y Gracias, buenas noches. Buenas noches, seguimos en contacto. Feliz noche para todos.
Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Lee. Muchas gracias. Buenas noches, ya saben. Gracias, igual, buenas noches. Buenas noches.